La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Hay algo que el Señor ha venido ministrando a mi vida, y es que nosotros estamos viviendo, este país está viviendo una circunstancia bastante difícil. Y cada uno de nosotros nos ha tocado vivir situaciones adversas, crisis, pandemia. Algunos de nosotros hemos quedado desempleados, otros hemos perdido nuestros ahorros, algunos se les han ido los familiares de su casa. Y hay situaciones que han venido a nuestras vidas difíciles. Pero quiero darte buenas nuevas en esta mañana. El Señor jamás nos ha abandonado, nunca lo hará, y estará presto para bendecirnos en todo tiempo, en todo momento, para que cada uno de nosotros podamos decir: gracias, Señor. Yo siento algo bonito en esta mañana, pero quiero decirte algo. Y es que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir emociones que han estado al borde del peligro de nuestra vida espiritual, emocional, emociones difíciles. Y cuando yo leo la palabra de Dios, veo una historia que me impacta mucho, que es la historia de Job. Y Job fue un hombre que, a pesar de todo lo que le sucedió, de todo lo que le pasó, él nunca renegó de lo que Dios podía hacer en su vida. Yo creo que hay momentos difíciles, pero nunca reneguemos de que Dios puede hacer algo grande en nuestras vidas. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, y vamos a abrir las Biblias en el libro de Job, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 10, 11 y luego los versículos 23 y 26. Y si están listos, ustedes pueden decir amén. Son bienvenidos en el nombre del Señor, amén. Cada uno de nosotros le damos gracias porque el Espíritu Santo estaba en este lugar y nos da la bienvenida a nosotros. Gloria a Dios. ¿Están listos? Job capítulo 3, 10 y 11 y luego del 23 al 26. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en medio de esa queja de Job, dice así: ¿por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre o al momento de nacer? 23 al 26 dice: ¿para qué vivir en un camino incierto en donde Dios te cierra el paso? Mi pan lo ingiero entre suspiros y entre lágrimas que corren como el agua. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me sucedió. No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde se encuentra y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en este momento por la palabra que has traído a nuestras vidas y pedimos que sea nutritiva para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos reconocer que en tu palabra hay poder para sanar, para restaurar, y salgamos de este lugar con algo nuevo, algo en nuestro espíritu, algo que nos llene y nos sature, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y estuve estudiando la vida de algunos personajes grandes, poderosos en la palabra del Señor. Personajes que hicieron historia en la palabra y que cuando nosotros leemos sus historias nos impactan de una manera sobrenatural. Pero cuando nosotros empezamos a predicar o empezamos a estudiar sobre estos hombres o mujeres, empezamos a buscar las características buenas de cada uno de ellos.
Y decimos, fue un santo, fue un hombre de Dios, que Dios tenía propósitos poderosos sobre esa persona. Y yo quiero decirte en esta mañana que cada uno de los que están en este lugar, que estamos en este lugar, tenemos propósitos grandes de parte del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros nos toque vivir alguna experiencia desfavorable. Y muchos de los casos de estos hombres que hicieron historia fueron hombres que les tocó vivir experiencias desfavorables, situaciones adversas, situaciones complicadas, situaciones donde sus propias emociones estuvieron ahí señalando su vida y juzgando su condición. Quiero decirte que la situación que vivió este hombre Job, a pesar de que fue un hombre intachable, por algún momento de su vida le pasó por la cabeza desear morir, incluso que hasta maldijo el día de su nacimiento. Quiero decirte que las situaciones que usted y yo estamos pasando, estamos viviendo, no van a determinar nuestra condición espiritual. Puede ser que usted y yo estemos viviendo situaciones adversas, pero Dios tiene el control. Amén. Quiero hablarte en esta mañana de un tema que he titulado emociones peligrosas. Emociones peligrosas. Amén. Y entonces, cada uno de nosotros hemos sido diseñados con ciertas emociones que van a alertarnos de las circunstancias que se avecinan o la condición en la que estamos viviendo. Y a mí me llama la atención de que cada uno de nosotros, el ser humano, fue creado un ser tripartito, es decir, somos espíritu, somos alma, pero también somos cuerpo. Pero yo vengo a hablarte en este momento de esa parte donde está el alma, de eso que usted siente que está dentro de usted, que puede lograr ver, sentir, pensar y que tiene el intelecto. Allí están, en el alma están alojadas las emociones, la voluntad y el intelecto. Pero como allí en el alma están alojadas las emociones, entonces de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y yo quiero decirte que hay una definición según la Real Academia Española que dice que las emociones es una alteración de ánimo intensa y pasajera. Ahora, a nosotros nos toca vivir emociones, pero a veces pensamos que se acabó todo. Tenemos un momento, pasamos por un momento de rabia, pasamos por un momento quizás de felicidad y decimos, ya llegó la felicidad a mi vida, pero digamos que la alegría, la rabia, esas son cosas pasajeras. Ahora, si son pasajeras, quiere decir que van a terminar en algún momento. Pero nosotros, como somos humanos, seguimos sintiendo. Es por ello que las emociones pueden variar en nuestras vidas. Hoy, usted por alguna información que le den, algún suceso, usted se puede sentir alegre, contento, pero mañana puede ser que suceda todo lo contrario y que de repente iba saliendo, Dios los guarde, y ¿qué pasó con el celular? Se lo quitaron. Y entonces llega un momento de desesperación, un momento donde todas las emociones que tenía el día anterior han cambiado. Entonces, sus situaciones pueden variar y las emociones también. Hay una definición muy popular que dice que las emociones son reacciones que se generan cuando vemos algún objeto, persona, lugar o recordamos algo. Y a veces cuando nosotros recordamos algo agradable que nos pasó, nos sentimos felices, recordamos con mucha alegría, pero cuando recordamos algún suceso traumático para nuestras vidas, entonces cambia todo, ¿sí? Esas son las emociones que pueden venir a nuestras vidas, recuerdos del pasado que pueden llegar a cambiar tu estado de ánimo también, pero las emociones que nosotros normalmente pensamos que son negativas, por ejemplo la ira, son emociones que pueden ser mecanismos de defensa o pueden darte una alerta de cómo te encuentras, cómo está tu situación, qué es lo que se avecina, para que cada uno de nosotros podamos soportar en alguna circunstancia. El apóstol Pablo
dijo a los Efesios en el capítulo 4, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros creemos que la ira es una emoción maligna. Y hasta cierto punto nosotros podemos airarnos, nos molestó algo que no nos gustó, que no estaba conforme a nuestros principios. Sentí que violaron todo lo que tenía que hacerse. Me molesté, me airé por lo que sucedió. Pero la Biblia dice, pero no pequéis. Eso quiere decir que pueden existir iras santas, ¿ok? Y entonces nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo esas palabras, pero hay emociones que aun cuando usted y yo podamos controlarlas, se pueden convertir en emociones peligrosas. La ira, aunque yo pueda airarme y pueda controlarla, la ira puede convertirse en una emoción peligrosa para cada uno de nosotros. Entonces, y hay algo que yo he descubierto, y no fue que alguien me lo contó, fue algo que yo experimenté en el camino que tengo en el Señor. Y es que las emociones están sujetas a nuestra condición espiritual. En el momento que usted está espiritualmente bien con el Señor, sus emociones pueden ser controladas. En el momento que usted está mal espiritualmente, está en la carne, sus emociones se van a direccionar hacia la carne. Todo el fruto de sus emociones van a ser carnales. Entonces, nosotros vamos a estar allí. Va a depender de nuestra condición espiritual. Si estoy en la carne, pues voy a permitir que mis emociones me controlen. Pero si yo estoy en el espíritu, voy a permitir que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Porque no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a saber manejar las emociones y voy a pedirle al Espíritu Santo que obre en mi vida. Amén. Las emociones pueden ser tan peligrosas que es la principal arma utilizada por los enemigos en las guerras para derrotar a su contrincante. Y tanto así que también las emociones son utilizadas como el temor para controlar masas. Y me llama la atención que estuve leyendo una historia donde había un hombre que ustedes conocen de referencia llamado Hitler. Y él tenía un ejército que era casi que era temeroso. Pero en una oportunidad se dice que los británicos sacaron un tanque de guerra grandísimo. Y muchos de los alemanes, cuando vieron el tanque, atemorizados, retrocedieron. Y resulta ser que el tanque era demasiado grande, pero el tanque no servía para nada. Ellos fueron derrotados en esa oportunidad por sus propias emociones. Quiero decirte que el Espíritu Santo te ha dotado con un poder grande y dice la Escritura que nos ha dado a nosotros poder, dominio propio sobre nosotros. Pero Satanás va a querer amedrentarte, va a querer intimidarte, pero sabe que está vencido en el nombre del Señor. Su poder no sirve para nada frente al Espíritu Santo, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Algunas de las emociones que podemos ver y que hemos podido sentir son las siguientes. Número 1, el miedo. El miedo es la principal emoción que aparece registrada en la palabra del Señor, en el libro de Génesis. Después que el hombre peca, se escondieron y tuvieron miedo. Y fíjense que el miedo puede ser bueno en algunos momentos, porque puede ser que usted lo tome como una previsión frente al peligro. Pero hay momentos donde estamos prejuiciados por lo que va a acontecer y tenemos miedo. Y eso nos pasó a nosotros. Yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente y me gustaba una muchacha, entonces el corazón me latía y me daba miedo acercármela y decirle algo. Pero uno nunca sabe con qué te vas a responder. Y cuando yo me le acerqué a mi esposa, oye, nunca había tenido novio, era el primero que la estaba, digamos que había insistido tanto allí, pero llegó un momento que yo dije,
¿qué va a pasar? Pues que me diga que no, hasta que bueno, me dijo que sí, ¿ve? Pero el miedo siempre está allí. Así como eso siempre nos pasan algunas cosas. Usted va a buscar un empleo, un trabajo y está el temor, la situación. Hay emociones que vienen a nuestras vidas que en principio no es que sean malas, pero se pueden convertir en emociones peligrosas. Y va a depender de nuestro estado, de nuestro estado espiritual, de cómo las manejemos. Otra de las emociones es la ira, la rabia, el enojo. Y fíjense que esa emoción se puede involucrar a otras personas. Es tan peligrosa porque puede ser que brote de nosotros una raíz de amargura y contamine a otros. Y es peligrosa porque están involucradas varias personas. Y la ira, a veces nosotros decimos, eso es incontrolable. Es que el Señor me hizo así, ese es mi carácter, yo soy de esa forma. Yo quiero decirte lo siguiente. Y algo que yo he vivido y que he visto, y se lo voy a contar de esta forma, es que en una oportunidad yo estaba detrás de un hermano y el hermano se molestó tanto por algo injusto que le había sucedido y empezó a manotear y a decir las cosas y yo estaba detrás. Y uno dice que es incontrolable, pero cuando él volteó y me vio, ay hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, ¿cómo está? Se le quitó todo. Y esta mañana, fíjense lo que me pasa esta mañana, yo marco el ascensor y escucho una bulla en el ascensor, ¡ah! Una pelea en el ascensor. Yo, bueno, ¿qué está pasando? Cuando se abre la puerta, habían una pareja discutiendo y se quedaron calladitos. Buenos días, buenos días. Y cuando se cierra la puerta, pues no podía ingresar por cuestiones de distanciamiento social, se cierra la puerta y sigue otra vez la situación. ¡Ah! Por ahí para abajo. Entonces, ¿podemos o no podemos controlar las emociones? ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no tenemos la inteligencia emocional suficiente para poder enfrentarla. Otra de las emociones que pudiéramos estar enfrentando es la culpa. Y la culpa es tratar de reparar algo que sucedió en el pasado, obviamente, pero que se ha hecho difícil, me siento culpable, ¿cómo hago esto? Una culpa. La culpa a veces no te deja avanzar, no te deja seguir adelante. La cuarta sería la frustración. Y la frustración se alimenta del fracaso. ¿Y cuántos de nosotros no hemos fracasado? ¿Cuántos presidentes, ustedes saben en la historia, han intentado una y otra vez? Thomas Edison con el bombillo intentó casi 1000 veces, alrededor de 1000 veces, y después fue que funcionó su experimento. Entonces, si nosotros hemos fracasado, entendamos que a veces ahí hay buenas noticias, porque el fracaso puede ser un paso para llegar al éxito. Ahora, otra de las emociones es la ansiedad, y la ansiedad la sentimos cuando estamos amenazados. Tenemos la perspectiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Me voy a quedar sin empleo. Llegó la pandemia, me voy a quedar sin empleo. Consiguió un trabajito, gracias a Dios, pero si lo vuelvo a perder. Entonces está esa circunstancia, esa emoción allí. También está la depresión. La depresión puede generarse por errores, por culpas no sanadas, por sufrir algunos problemas físicos o pérdidas materiales o humanas. Entonces, alguno de nosotros puede ser que entremos en un estado de depresión, de una circunstancia difícil que está allí. Otra es se dice que una persona deprimida puede llegar a no saber por qué y para qué vive, porque está deprimida. El resentimiento, la envidia y la flojera. Esas son otras emociones que también están allí, pero que nos afectan a nosotros. Y muchas de las personas que hoy no están en la iglesia es porque a veces no han sabido manejar sus propias emociones. Porque si es verdad, es algo que se inicia en lo espiritual, pero que también afecta a las emociones. Entonces yo me quedo en la casa porque tengo flojera, porque no quiero hacer nada, y hay una emoción que está allí, que me está abordando, está impidiendo que yo siga creciendo y que me aleje más del Señor. Y algo interesante es que las emociones, en su mayoría, o yo creo que siempre,
son controladas es desde adentro. Eso es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero, que Él no entra y abre esa puerta y te cambia. No, tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón para que Él te cambie, para que Él te transforme, para que Él haga algo nuevo dentro de ti. Así son las emociones, tiene que ser desde adentro. Y algo que me llama la atención de la palabra es que hay muchos personajes, aparte de Job, bíblicos, que tuvieron que enfrentar emociones. Pero antes de hablarle de esos personajes, me gustaría decirles que Dios también tiene emociones. Dios es un Dios que se alegra de usted, de cada uno de nosotros. Y dice Sofonías 3:17, hay una canción por allí que habla que Él se regocija en nosotros, Él se deleita con alegría en nosotros. Y Él es nuestra salvación. Pero como Dios tiene emociones, Él se alegra con nosotros. Puede ser que algún momento también se enoje con nosotros, porque estamos haciendo las cosas en contra de sus principios. Así como usted tiene un hijo y se alegra con ese hijo, también hay momentos donde usted se enoja, le dice, lo hiciste mal. Entonces, Dios tiene emociones. Quiere decir que las emociones las vamos a tener. No es que vamos a estar desalmados por ahí sin emociones, van a haber emociones. Hasta las personas que usted dice, oye, pero ese sicario, esa persona, míralo cómo es, tiene emociones. Hay emociones que se han cauterizado, su conciencia, todo eso. Pero hay emociones hasta negativas dentro de él, pero hay emociones. Entonces, hay algunos hombres que no controlaron, no pudieron controlar las emociones y fueron hombres de Dios. El primero, no sé, lo pongo en duda, pero fue el caso de Caín, porque Caín fue un hombre que dice que Caín y Abel le entregaron una ofrenda a Dios, pero la de Caín no fue tan agradable como la de Abel, y él se molestó y mató a su hermano. Se llenó de ira, de envidia, de todo por dentro. No controló sus emociones. Moisés era un hombre inseguro, era un hombre de baja autoestima, tartamudeaba, no creía que él podía hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y es que es tremendo porque los que lidiaron con sus emociones fueron los hombres que Dios llamó a hacer cosas poderosas. Es posible que usted y yo estemos lidiando día a día con emociones, con inseguridad, con baja autoestima, con ira, con situaciones difíciles, pero Dios quiere hacer algo poderoso en su vida. Amén. Pedro fue otro hombre que también se dejó llevar por la ira. Y dice que cuando vinieron a buscar al maestro, a Jesús, le cortó la oreja y estuvo allí. Hay hombres que desearon morirse y el caso del mismo Moisés deseó morirse cuando sentía un peso tan grande por el pueblo. Quiero decirte que las circunstancias que estamos viviendo a veces nos generan un peso grande, porque a veces decimos se está acabando la comida, se está acabando la provisión, se está acabando todo, ¿dónde voy a conseguir? Pero déjame decirte que Dios es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, que no se olvida de nosotros, que está a tu lado para bendecirte, para sostenerte. Nuestro Dios está para alimentarnos incluso. Y dice que Dios envió las codornices sobre el pueblo, pero en medio de eso, Moisés, el gran libertador, deseó morirse. Esto es demasiado peso para mí. Quiero decirte que también Elías, después que había desaparecido esos profetas de Baal, tenía una enemiga, Jezabel, y fue y se escondió por allá, salió huyendo y deseaba morirse. Otro de los hombres era Jonás, pero este sí era descarado, porque Dios tenía misericordia sobre un pueblo extranjero, lo perdonó y con todo eso yo me quiero morir. ¿Cómo? O sea, yo sabía que tú perdonabas a las personas. O sea, Dios es un Dios perdonador. Y este hombre, a diferencia de todos, fue el único que decidió morirse en medio de lo que Dios estaba haciendo. Qué cosa tan loca. Otro de los hombres que hicieron o desearon, maldijeron el día de su nacimiento fue Jeremías. Jeremías, usted sabe que fue llevado al cepo, e incluso todo lo que le pasó a este profeta, que fue llamado el profeta llorón, situaciones adversas, deseó morirse. Maldijo el día de su nacimiento. Job, ya saben que lo hizo, y
yo quiero decirte que Job lo perdió todo. Y yo sé que muchos de nosotros quizás estaremos diciendo, pero ya lo he perdido todo. Perdí el trabajo, perdí el empleo, perdí los ahorros, perdí mi hogar, perdí incluso mis hijos, porque ya no están conmigo, sino que tengo que hablar con ellos por videollamadas cuando hay internet. Y entonces nos ha tocado vivir situaciones parecidas, similares a lo que estos vivieron. Job tenía al enemigo acusándole en todo tiempo. Y cada uno de nosotros tenemos al enemigo acusándonos todo el tiempo. Y el enemigo le decía, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene, Job 1:11, y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Y con todo eso, que perdió todo, Dios todavía seguía bendiciéndolo. Amén. Y fíjese que lo más importante fue su actitud. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú crees que la situación está más oscura, más adversa, Dios se manifiesta en medio nuestro, de nosotros. Y dice que después de pasar por la prueba, llegó a ser un hombre muy, pero muy bendecido. Dice que rogó por sus amigos. El Señor también sanó la aflicción de Job, porque estaba viviendo una aflicción, sanó su circunstancia. Y dice que las riquezas que tuvo fueron mayores que las que tenía al principio. Yo no sé qué es lo que se está avecinando para tu vida en medio de esta prueba que estás viviendo. Pero cuando Dios te quiere sorprender, la sorpresa es mayor de lo que tú habías vivido, experimentado en tus inicios. Dios te quiere bendecir y Dios quiere hacer algo grande. Quiero decirte que me llama la atención cómo cuando yo estaba pequeño, yo nací en un hogar donde había escasez, donde había pobreza, pero cuando yo estaba pequeño, yo visitaba a unos primos y me tocó ir a esa casa y me llamaba la atención que tenían un televisor grandísimo a color y que se veía HBO y tenía algunas películas y eso me sorprendía, me gustaba ir a ese lugar. Pero qué tremendo que hoy en día me toca ir nuevamente y el panorama era totalmente distinto. Fueron afectados por la crisis, fueron afectados por situaciones difíciles. Usted y yo vivimos abundancias aunque estábamos en situaciones difíciles. ¿Cuántas hallacas no hacían en su casa? Vamos a hacer 400 hallacas, dale 20 allá, 20 para prima, y entonces de allá te regalaban a ti también. Había abundancia, usted hacía su mesita, sus uvas, todo, había abundancia en las casas. Pero nos ha tocado vivir la escasez, igual que Job. Y eso de una u otra forma nos ha llevado a que nuestras emociones estén allí. Y quiero decirte, para ir concluyendo, que cada uno de nosotros estamos enfrentando esa realidad de la pandemia. La pandemia nos ha venido a sacar a nosotros de nuestras casillas algunos. Emociones donde hemos sentido depresión, ansiedad, tristeza, frustración. Algunos han perdido algún familiar y sienten dolor. Pero quiero decirte que esas emociones hay que aprender a manejarlas. Amén. Hay algo que se conoce hoy en día como la inteligencia emocional. Pero quiero decirte que nosotros los cristianos conocemos esa expresión como la madurez de carácter. Y eso es cómo usted y yo podemos enfrentar las situaciones difíciles en medio de tiempos difíciles. Usted y yo tenemos que tener madurez de carácter. Y quiero decirte que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cada una de las situaciones que usted y yo estamos viviendo, Dios nos está dando la oportunidad de poder manejarlas, de poder controlarlas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que empezar a vivir un estado espiritual, de oración, de búsqueda del Señor, para que nuestras emociones estén sujetas al espíritu y no a la carne. Para que cuando se levante una situación adversa, difícil, yo pueda decir:
Aquí está el Espíritu Santo dentro de mí que me ayuda a sostenerme en medio de angustia, en medio de situaciones difíciles. Quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero darte algunos consejos de cómo ir enfrentando esas emociones peligrosas y cómo controlarlas. Número 1, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas quizás algún consejero espiritual o un profesional en el área que te ayude a salir de alguna depresión, de alguna circunstancia difícil que estés viviendo. Número 3, alimenta tu alma y espíritu de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que estar presente todo el tiempo en nuestras vidas. 4, cuide todos sus sentidos, lo que ve, lo que escucha. 5, no tomes decisiones en estados de ánimos alterados. 6, sane heridas y perdone. 7, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Cuando usted sienta que quiere hacer algo contra la voluntad de Dios, niéguese a sí mismo. Acepte los fracasos, el rechazo. Dese una oportunidad de comenzar de nuevo en el Señor. 9, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y 10, confía en el Señor que Él hará. Amén. Él hará y te va a bendecir. Hay cosas que usted y yo no jamás podremos cambiar, pasaron, pero eso no va a determinar tu futuro. Esas circunstancias quedaron en el olvido, en el pasado. El Señor dice que las echó a lo profundo de la mar para no recordarlo jamás. Y Dios quiere hacer algo nuevo, cuida de ti, te consuela. Quizás Moisés se sentía inseguro, usted también, pero Dios tiene un propósito con su vida como lo tuvo con Moisés. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.